Primero que todo, muy buenas noches a todos los televidentes o a todas las personas que están viendo este video. Yo vengo a hablar sobre la visión crítica del país respecto a la ingeniería de sociedad. La visión crítica del país es un tema muy delicado respecto, por ejemplo, a nuestro país como Venezuela, porque no podemos entrar en la visión crítica del país sin tocar los temas como la economía, sin tocar los temas como la política, sin tocar los temas como la opinión social de la gente. Porque mi visión crítica del país se debe por lo menos a la parte tecnológica. Hablamos, por ejemplo, sobre si la tecnología puede cambiar a un país. En mi opinión, la tecnología sí puede cambiar a un país, pero ya depende si es un país desarrollado o es un país subdesarrollado, o en el caso de Venezuela actualmente ni siquiera, o sea, en mi opinión, ni siquiera llegamos al punto de un país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque hay países desarrollados que tenemos, por ejemplo, países como Canadá, como Estados Unidos, como Inglaterra, Alemania, Nueva Zelanda, Australia, entre otros. Hay países subdesarrollados que son los que viven de comprarle las cosas a los países desarrollados. Tenemos el ejemplo de España. España es más subdesarrollado que desarrollado. Tenemos muchos países de Latinoamérica que son subdesarrollados. También se reconoce a los países subdesarrollados como los países que importan los materiales de los países desarrollados. O sea, importan las construcciones, la tecnología, todo. La mayoría de los países son subdesarrollados, ya que importan las cosas de los países desarrollados, como por ejemplo los autos, importan países de los países desarrollados, importan la tecnología como los teléfonos, importan las computadoras, importan los electrodomésticos, prácticamente todo. Venezuela está en un estado social y económico y político que tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque gracias a los problemas políticos y sociales y económicos que ha tenido Venezuela a lo largo de las últimas décadas, en específico las últimas 2 décadas, hemos ido en declive respecto a lo tecnológico. Antes nosotros teníamos las mejoras tecnológicas prácticamente unos meses después de que otros países la tenían, o de que otros países la creaban. Respecto a ahora, las mejoras tecnológicas de otros países tienen mucho sin llegar a Venezuela. Hay cosas que llegan, por ejemplo la telefonía celular, eso sigue llegando a Venezuela, pero no es algo que pueda ser adquirido por cualquier persona. De hecho, es muchísimo más la gente que no puede adquirir ese tipo de tecnología actualmente por los problemas económicos que está pasando el país. Pero hay otras cosas que son de tecnología y nunca llegan. Por ejemplo, la farmacéutica o la medicinal. La tecnología medicinal, por ejemplo, cosas como prótesis mecánicas, prótesis inteligentes que funcionen a las personas inválidas, ya están siendo creadas y usadas en otros países. Prótesis que se conectan al nervio y a través del nervio la prótesis se mueve. Este tipo de mejoras ya está siendo creada y utilizada en varios países, en específico los más desarrollados. Pero son cosas que llevan ya años en desarrollo y en construcción y en proyectos, pero que nunca han llegado a Venezuela. Otro ejemplo de que nosotros estamos aún menos que subdesarrollados, estamos hablando de las últimas enfermedades que han dado en Venezuela a través del hecho de que el estado salubre de Venezuela ha ido en decadencia. Ya en los hospitales no vemos el mismo tratamiento que se veía antes. Ya uno puede encontrar a los médicos tratando a sus pacientes de manera bastante insalubre. Por ejemplo, en el hospital de Barquisimeto, a las mujeres de parto no las están tratando como merecen, pero no es culpa del hospital como tal, ni es culpa de los doctores. Ya es culpa del hecho de que no hay insumos en Venezuela y no tienen la capacidad de tratar a una mujer embarazada en como la tratarían en cualquier parte del mundo, o en un país desarrollado, o incluso en un subdesarrollado. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el internet. Algo tan simple y sencillo como el internet.
aquí en Venezuela se dejó de inyectar dinero, de inyectar fondos al manejo del Internet, porque el Internet en Venezuela, actualmente, los mejores planes de Internet tienen la descarga de más o menos unos 500 o 1 MB de descarga. En países desarrollados o incluso los subdesarrollados, por ejemplo en España, el plan mínimo de Internet en España es de 5 megas por descarga. Nosotros tenemos 1 mega de descarga y es el más caro de todos. El más caro en España ya supera los 100 megas de descarga. Puede ser algo tan sencillo como el Internet y dirán que no es tan importante. Pero es algo que marca la diferencia en las prioridades que hay en el país. Algo tan sencillo como el Internet y que lo tengamos tan atrasado, más de una década atrasado, demuestra el poco interés que hay en la tecnología del país. También se puede tomar en cuenta el hecho de que el IBIC ya no ha hecho más investigaciones importantes en Venezuela. En el IBIC, los únicos proyectos que hay ahora, los proyectos de investigación, están cerrados. Ya no hay ninguno. Los únicos proyectos que hay en el IBIC son prácticamente paseos adentro de las instalaciones que hacen la misma gente que trabaja ahí para darle algún funcionamiento al lugar, al centro del IBIC, porque no están investigando nada. Es triste, pero el IBIC no está haciendo ninguna investigación importante desde hace mucho tiempo, desde hace más de una década. Eso solo da a entristecer las cosas porque se supone que es el centro de investigación de Venezuela. Es el lugar en el que deberían estar todos los científicos haciendo las investigaciones del país para darle más prestigio a Venezuela. Pero de Venezuela no se ha hablado mucho en los últimos años, por lo menos en la parte de la tecnología o de las investigaciones, porque realmente no hay de qué hablar. En mi opinión es bastante triste la situación de Venezuela. Es una crítica que no ayuda mucho y que no mejorará la situación, pero que es bueno escucharla para estar informado. Muchas gracias y que tenga buenas noches. Mi nombre es Christopher Pereira y agradezco que me hayan visto.